Lunes 21 de octubre y comenzamos un lunes más, como cada lunes, este espacio de Despertando con Jesús, que me consta que gusta y bastante, no solamente en la isla de Fuerteventura, sino también en otras partes del mundo mundial interestelar. Hasta si estuvieses en Marte y nos pudieses escuchar, hasta allí nos podrías escuchar y ver. Conmigo a mi izquierda tengo al pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Buenos días, Dios lo bendiga. Muy buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Bien, gracias a Dios. La verdad que la semana es estupenda, la verdad, y comenzamos una semana nueva, gracias a Dios. Y hablando del último culto, pastor, por favor. Sí, vamos a hablar del último culto que estuvimos compartiendo la palabra ahí en Puerto Rosario, por la mañana a las 11, luego por la tarde aquí a las 6 de la tarde, el Morrojable. Y estuvimos hablando de un episodio que le tocó vivir al pueblo de Israel unos cuantos siglos atrás, antes de que naciera el Señor. El ejército sirio había sitiado la ciudad el pueblo de Dios, la ciudad de Samaria en este caso, que era la capital antigua de Israel, y porque era una manera de hacer la guerra. Antiguamente las ciudades estaban fortificadas, estaban llenas de murallas. Entonces, antes de meterse a pelear, a batallar, simplemente lo que se hacía era sitiar, rodear la entrada de esas murallas. Se bloqueaban todas las entradas y salidas, así que en poco tiempo la ciudad que estaba dentro iba a morir por hambre, así que se rendían fácilmente sin necesidad de tener que guerrear. Así que los sirios pues rodearon Samaria. El pueblo de Dios empezó a sufrir dentro pues, a unos niveles catastróficos. La Biblia nos dice, por ejemplo, que se empezaron ya, escaseaban los alimentos y ya había alimentos que no se consumían normalmente, como las cabezas de los burros. Curiosamente habla del estiércol de paloma. O sea, había tan necesidad que se comía, pero es que se vendía a unos precios desorbitados. ¿Sí? O sea, de precios de a lo mejor el salario de 3 meses por un poco de estiércol de paloma, porque no había nada. Y bueno, y el rey de Israel estaba totalmente preocupado, estaba consternado por la situación y salió a dar un paseo por la ciudad, y dice que se le acerca una muchacha y le dice: mira, te tengo que consultar algo, es que ha pasado un problema. Y el rey dice: bueno, es que todos estamos en problemas, pero cuéntame. Dice: mira, debido al hambre que estamos pasando, una mujer y yo hemos hecho un pacto de que nos vamos a comer a nuestros hijos. Fíjate la gravedad, David, eso dice la Biblia, y nos lo presenta para mostrarnos la extrema crisis que estaba viviendo en aquel entonces aquel pueblo. Y bueno, las mujeres accedieron. Primero nos vamos a comer a uno de los hijos, mañana nos comemos al otro. Y la mujer que primeramente entregó a su hijo y se lo comieron, al día siguiente, cuando fue a reclamar el otro: mira, hoy nos toca comernos tu hijo. La otra dijo: lo siento, pero no, eso no es así. Cuando el rey escucha esa historia, está desolado, está diciendo: pero ¿qué está pasando aquí? Y en vez de doblegarse delante de Dios, porque dice la Biblia que este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, en vez de decir: oye, nos hemos equivocado, todo esto es como consecuencia de no hacer las cosas bien delante de Dios, este hombre sigue arremetiendo contra Dios, le echa la culpa a Dios y le dice a todo el mundo: mañana a estas horas voy a cortarle la cabeza al profeta Eliseo. Bueno, yo quise presentar esa imagen, esa historia, esa parte de la historia a la iglesia, un momento de crisis, un momento muy complicado, un momento difícil. Y luego presenté a 3 personajes que la Biblia nos muestra en esa escena, que está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 3. Ahí se nos va a mostrar 3 tipos de personajes, para ver con cuál nos sentíamos nosotros identificados en los momentos difíciles. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos nosotros en los momentos difíciles? El primer personaje que sale en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1, es Eliseo. Es este hombre que Dios usaba, un siervo de Dios. Cuando él ve toda esta situación y un ayudante del rey le fue a decir: mira, que el rey te está amenazando, que mañana te van a cortar la cabeza, etcétera, etcétera, Eliseo lo que dice es: no se preocupen, mañana a estas horas se acabará la crisis. Y yo estaba diciendo: oye, ¿cómo es posible que este hombre en medio de la crisis, en medio de un momento difícil, tenga un mensaje de esperanza? Bueno, porque todos los creyentes, todos los hijos de Dios, tenemos que tener una palabra de ánimo siempre en nuestra boca. Y me quería ir por esa línea de cómo nosotros estamos llamados a bendecir y nunca maldecir. Nosotros estamos llamados a dar una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. A veces la gente lo único que necesita en esta vida, David, es que alguien le diga: tranquilo, no estás solo, el Señor está contigo, que te ponga la mano por arriba, ¿verdad? No que te ponga la mano encima y te escache más, sino que te abrace, que te diga: tranquilo, no estás solo, el Señor está contigo. Es verdad que estamos viviendo un momento difícil, pero no temas, no desmayes, el Señor contigo está todos los días de tu vida. Y nos íbamos por esa línea. El primer personaje es ese hombre de Dios, temeroso de Dios, que siempre tiene una palabra de ánimo, aún
en los momentos difíciles. Siempre cree en la palabra de Dios, aunque las cosas estén complicadas. Cuando Eliseo dice eso, mañana a estas horas, lo dice con otras palabras, pero el mensaje es este, mañana a estas horas se acabará la crisis, el segundo personaje que entra en escena es aquel ayudante del rey, que fue a darle la noticia. Y él le dice, Eliseo, en otras palabras le dice, Eliseo, estás loco. Aunque el Señor abriese las ventanas de los cielos, eso nunca va a suceder. Y yo decía que a veces en los momentos difíciles hay personas que actúan como este hombre, que son incrédulos, no creen en el poder de Dios. Hay personas que van a la iglesia, personas que leen la palabra de Dios, pero que no creen en el poder de Dios. Sí, todo eso, como me decía un amigo mío hace mucho tiempo atrás, que me decía, Alberto, qué bonito hablas, pero yo no me creo nada de lo que me dice. Me lo decía constante y permanentemente. Alberto, qué bonito hablas, qué bonito predicas, pero yo no me creo nada de lo que tú dices. Una persona incrédula, una persona que no creía en el poder de Dios, que no creía que Dios la podía bendecir, que Dios le podía sanar, que Dios estaba con él, que no estaba solo en medio de su desgracia. Y después Eliseo le contesta a este hombre, mira, ¿sabes lo que va a pasar? Mañana a estas horas se va a acabar la crisis, pero tú no vas a poder disfrutar de ella. Porque los incrédulos al final van a ver con sus ojos cómo la palabra de Dios se va a llevar a cabo, cómo la palabra de Dios se va a cumplir, pero no van a poder disfrutar de las bendiciones. La Biblia dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. La incredulidad no es el camino nunca en un momento difícil, no es la solución. No podemos coger el camino de la incredulidad, de no creer. ¿Sabes que la Biblia dice que solamente el necio es el que dice que no existe Dios? Es el incrédulo, el necio. Y no es el camino, la incredulidad nunca es el camino. Al final, efectivamente, la palabra de Dios nos enseña que al día siguiente la puerta de las murallas se abrieron, ya los sirios habían huido y que empezaron ya otra vez con la compra-venta de alimentos, había tanta comida y aquel incrédulo, aquel ayudante del rey, estaba perplejo viendo todo eso y de ese ajetreo de entrar, salir gente, lo aplastaron y murió. Qué triste, ¿no? O sea, triste. ¿Cómo podrías haber sido un siervo y una persona que podría haberte bendecido Dios en gran manera y la incredulidad te mató? Porque al final pasa eso, la incredulidad nos va apagando, nos va matando. Y por último había un tercer personaje, que realmente son cuatro leprosos, pero lo englobamos en un personaje nada más, que cuando estaban en esa crisis, en esa noche cuando peor estaba todo, ellos estaban ahí y dice el versículo 3 de Segunda de Reyes capítulo 7, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí a morir? O sea, algo tenemos que hacer. Yo no estoy dispuesto a morir así. Yo prefiero salir, cruzar esta puerta y enfrentarme al enemigo, porque al final si no nos mata el enemigo, nos mata el hambre, así que vamos a hacer algo. Y estos hombres decidieron valientemente salir, y cuando salieron se dieron cuenta que ya los sirios no estaban fuera, porque Dios había hecho un milagro y los había echado a todos, así que se ven 4 leprosos ahí con cantidad de comida, cantidad de animales, porque claro, los sirios tuvieron que ir rápidamente y dejaron toda la comida ahí, y ellos se pusieron a comer, se comieron tanto que uno de ellos dice, oye, espera un momento, creo que no estamos haciendo bien, ¿eh? Creo que aquí hay mucha comida y nuestros hermanos se están muriendo de hambre. Así que bueno, al final avisaron a todos. En definitiva, David, ese tercer grupo de personas lo que representa es que la comodidad tampoco es el camino. Que uno tiene que ser valiente en los momentos difíciles. Uno no se puede achantar, no sé si entiende esa expresión, sí, no claro, se puede acobardar. Sí. La Biblia nos llama constantemente, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Estos leprosos que no tenían nada que perder dijeron, yo no me voy a quedar aquí a morir. Yo lo siento, pero yo quiero luchar, yo quiero batallar. Yo no quiero morir así de esta manera. Y decíamos que ni desde la incredulidad, ni desde la comodidad podemos vencer. En la Biblia no sale ni una sola vez, David, la palabra comodidad. Ni comodidad ni ninguna de sus derivados, ni cómodo, ni nada de eso. Pero sin embargo la palabra esforzarse, valentía, trabaja, esfuérzate, esa palabra sale cientos y miles de veces. Y bueno, eso en definitiva, presenté el panorama que el pueblo de Dios en aquel entonces estaba viviendo y diferentes reacciones de 3 personas para ver con cuál nosotros nos identificábamos. Para que ustedes vean, voy a compartirles una anécdota que pasó la pasada semana, el viernes. Acudieron técnicos estamos arreglando el tema de la FM, y los técnicos cuando vieron con qué equipos habíamos salido durante 5 años, sí. Dice, es que es imposible que saliera. Y digo, gracias a Dios. Claro. Porque hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que realmente tiene que ser de Dios, porque sí, hay cosas que son inexplicables, la ciencia no la puede explicar, y dice, es que no te queda más remedio que aceptar que manda el de arriba. Solo te queda darle gloria a Dios. Exactamente. Hay un versículo que me viene a la mente ahora, 2 veces se repite este versículo, curiosamente, que dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que hasta que no tenga todo lo necesario no empieza.
Y eso rara vez va a suceder. Y luego hay otra gente que es proactiva, una gente más valiente, una gente sin cobardía, como tú, que dice, bueno, pues con lo que tengo arranco. Con lo que tengo arranco. Qué bueno sería tener una mejor calidad, una mejor antena, una mejor no sé cuánto, esto, pero con lo que tengo arranco. Y con lo que tienes, arranca y mira lo que estás logrando. Casi 6 años. Casi 6 como años. le dije, digo, casi 6 años. En febrero del año que viene, 6 años. Es increíble, digo, gracias a Dios. Así Gloria a Él. Pastor, vamos a empezar con las preguntas. Sí. Hay una pregunta, porque muchas veces el nombre es Jesús, pero muchas veces le decimos Jesucristo o Cristo. Sí. ¿Por qué eso? Bueno, pues mira, te lo explico. Jesús es el nombre real de él. Jesús, lo que en el hebreo se le conoce como Yeshua, significa el Señor salva, ¿verdad? Cuando se le presenta el ángel Gabriel, sí, el ángel Gabriel fue quien se le presentó a María, le dijo que vas a poner a tu hijo Jesús, porque él salvará al mundo, ¿verdad?, de sus pecados. A José también se lo dijeron en un sueño, no temas en recibir a María por esposa, porque lo que tiene en su vientre del Espíritu Santo es, y su nombre será Jesús, porque salvará al mundo de sus pecados. El nombre Jesús era el nombre original de él, como el tuyo es David, como el mío es Alberto. El nombre de nuestro Señor se llamaba Jesús, que su significado es el Señor salva. Porque a veces se le conoce y le decimos también Cristo. Bueno, Cristo no es el apellido, como algunos han querido decir o algunos piensan. No, Cristo no es ni siquiera un nombre, Cristo es un título. Igual que tú, podríamos decir David el locutor, por así decir. Locutor no es un apellido, es un título que tú tienes para que se te conozca. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa el ungido o el Mesías, el ungido. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes se les ungía con una especie de aceite, con una elaboración especial, una especie para apartarlos, ¿verdad? Estas personas son ungidas, son unos mesías porque tienen una misión especial. Jesús era ese Cristo, ese era ese Mesías esperado desde la antigüedad, desde que en el Edén Dios había prometido un Salvador, un Cristo, un Mesías, un ungido. Él fue el ungido. No fue ungido con aceite, sino que el propio Espíritu Santo, dice la Biblia, le ungió. El Espíritu Santo me ha ungido para dar las buenas nuevas de salvación, dice el Señor. ¿Y por qué a veces le decimos Jesucristo? Bueno, Jesucristo lo que está es combinando su naturaleza humana con su naturaleza divina. Jesús habla de su naturaleza humana, Cristo habla de su naturaleza divina. Cristo había muchos, ¿verdad? Mesías o ungidos había muchos. Ya te digo que se ungían a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes. Pero Jesús no es un ungido, eso nos tiene que quedar claro. Jesús es el ungido. Jesús es el Cristo. En un momento dado, Jesús le dice a sus discípulos, cuando llega a una región, ahora no recuerdo cuál, llega a una región y dice, bueno, ¿y quién dice la gente de aquí? Creo que era Samaria, no recuerdo bien, para que luego no nos fundan por los comentarios. Es que te equivocaste, puede ser, me equivoco y mucho. En las muchas palabras abunda el pecado, dice la Biblia, así que me equivoco y mucho. Entonces, bueno, pues ahí está Jesús, le dice a sus discípulos, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que no sé quién, otros dicen que no sé qué, pero Pedro, que está analizando eso, le dice, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice. Cuando Jesús escucha eso, le dice, güey, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no le dijo, tú eres un Cristo, sino tú eres el Cristo. Tú eres esa promesa que estábamos esperando desde hacía muchos siglos y milenios atrás. Amén. Bueno, espero haber podido responder eso. Sí, yo creo que sí. En uno de los cultos, pastor, comentó que Jesús estuvo aquí 40 días después de resucitado. Es la primera vez que lo había escuchado. Sí. Oiga, claro, ¿qué hizo después de resucitar? Porque yo creo que a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Pues es verdad, hay mucha gente que no lo sabe cuando se lo dice, porque la gente piensa que resucitó y en ese momento ascendió al cielo. No, la Biblia habla de que estuvo 40 días resucitado aquí en la tierra. ¿Y qué hizo? Bueno, lo primero que él hizo fue manifestarse a los discípulos, una y otra vez. No solamente a lo que nosotros conocemos como los 12 discípulos, que luego se convertirían en los 12 apóstoles, en los 12 enviados, ¿verdad? Jesús tenía muchísimos discípulos. Sí. En un momento dado, creo que es en el Evangelio de Mateo, cuando dice que envió a 70 de sus discípulos. Luego Pablo habla de este momento de cuando Jesús resucitó, que se le apareció a 500 hermanos a la vez. O sea, estamos hablando de decenas y cientos de discípulos que tenía el Señor, lo que con nosotros nos hemos centrado en los 12 apóstoles. ¿Qué hizo entonces el Señor esos 40 días resucitado? A empezar a aparecerse a todos los discípulos. Por ejemplo, cuando el Señor muere,
y resucita, todavía muchos no sabían que había resucitado. Habían algunos discípulos, que la Biblia no menciona su nombre, que dice que ya estaban abandonando Jerusalén, la cosa se estaba poniendo muy difícil, muy complicada, Roma se había rebelado, encima el cuerpo de ese hombre había desaparecido, claro, no creían que había resucitado, pensaban que lo habían robado, así que empieza una cacería contra los cristianos, que en aquel entonces todavía no se les conocía como cristianos, sino seguidores de Jesús. Y empieza una cacería contra ellos, un peligro grande, y había dos discípulos que empiezan a huir por un camino que les iba a llevar a una aldea llamada Emaús, dice la Biblia. Y allí caminando esos discípulos se le aparece Jesús resucitado, no se les revela, no les dice soy yo, sino que les empieza a decir, oye, ¿dónde van? Y mira que este hombre había dicho que iba a resucitar, y les empezó a compartir las escrituras. Al final el Señor desaparece, y estos dos discípulos se quedan como diciendo, oye, yo creo que este es Jesús resucitado. Dice, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba la palabra del Señor? Se le apareció a muchos discípulos, a discípulos que tenían dudas, como Tomás, ¿verdad? Tomás se le conoce como el incrédulo, el que duda. Ese Tomás, porque en una vez que se apareció el Señor, estaban prácticamente todos, menos Tomás. Luego se lo contaron, mira Tomás, que apareció el Señor resucitado. Y Tomás dijo, sospechoso, no me lo creo mucho, ¿no? Si yo no metiere mis manos en su costado, en sus heridas, en sus llagas, yo no me lo voy a creer. ¿Qué hizo el Señor? Se volvió a manifestar. Le dijo, Tomás, mete tus dedos en mi costado, en mis llagas, en mis heridas, para que creas. No seas incrédulo, sino cree. Entonces, lo primero que hizo fue empezar a aparecerse a todas esas personas. Luego, durante ese tiempo, no solamente se aparecía y se quedaba callado, sino que lo que hacía era seguir enseñando. Y enseñaba sobre el reino de Dios, nos dice el libro de los Hechos. Él empezó a seguir enseñando, a seguir predicando, a seguir dando ánimos. Fue en ese espacio de 40 días donde dio lo que nosotros conocemos la Gran Comisión. ¿Conoces esa expresión, no, la Gran Comisión? No. Todo creyente, da igual si eres pastor, si eres un evangelista, si eres maestro, da igual si no quieres hacer nada en el Señor, simplemente ir a escuchar, da igual lo que tú seas delante de Dios, tienes una gran comisión, tienes una misión delante de Dios que es evangelizar y discipular. Nuestro llamado, sea el oficio que hagamos dentro del Señor, es evangelizar, hablar a otros del Señor y preparar a esas personas para que no sea simplemente, oye, yo te hablo del Señor y ahí te quedas. No, tengo que garantizar que vas a permanecer en los caminos del Señor. Eso es lo que nosotros conocemos como discipular. Jesús dijo que tenemos que llevar las buenas noticias a toda lengua, a toda nación, a toda criatura. Y luego después también dijo, discipula a esa gente, tienes que discipularlos, tienes que prepararlos. Pues eso fue en el tiempo de los 40 días resucitados. ¿Qué más hizo? También preparó a los discípulos para la venida del Espíritu Santo. Ya Él se tenía que ir, dice, es necesario que yo me vaya para que sea derramado el Espíritu Santo. Tenemos que entender algo muy bonito, que esto en 2 minutos no se puede explicar, pero para... Hay tiempo, pastor. Hay tiempo. Sí. No, pero para que lo puedas entender. Tuvimos la era del Padre, que era el Antiguo Testamento. Tuvimos la era de Jesús, que es cuando Él estuvo aquí, del año 0 al año 33, aunque hay un cambio ahí gregoriano en el calendario que es un error, pero bueno, del año 0 al año 33, y del año 33 en adelante es la era, por así decirlo, del Espíritu Santo. Está el Padre, está el Hijo, pero es el Espíritu Santo. Es ese consolador que Jesús dijo, y os daré otro consolador, que es el Espíritu Santo, un paracleto, se dice en el griego, alguien que siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús se va y prepara a la iglesia para lo más hermoso, para esa profecía que se había dicho siglos atrás a través de un profeta llamado Joel, que dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre ancianos, jóvenes, adultos, niños, todos podrán ser llenos del Espíritu Santo, que ahora mismo todos tenemos al Espíritu Santo dentro, los que creemos en el Señor, lógicamente. Y entonces el Señor en esos 40 días preparó a la iglesia y le dijo, mira, sé que las cosas están difíciles en Jerusalén, pero no se vayan de aquí sin que antes haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando haya venido, ahí sí, ahí ya pueden salir, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya en todo lugar, hasta lo último de la tierra. Y eso fue pues prácticamente lo que hizo. Ya por último, pues ascendió a los cielos delante de sus discípulos. La Biblia dice que hablando con sus discípulos, cuando acabó de hablar, fue alzado
y una nube los ocultó, que los discípulos se quedaron, bueno, yo hubiera hecho igual, se quedaron perplejos mirando arriba al cielo como diciendo, ¿qué acaba de pasar? Bueno, que fue ascendido arriba al cielo. Amén. Bueno, otra de las cosas que vamos a hablar la semana que viene es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque lo hemos hablado en otros programas, pero no lo hemos tocado todavía. La semana que viene lo tocaremos. Perfecto. ¿Qué dice la Biblia sobre la palabra familia? ¿Qué es lo que comenta? ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues sobre la palabra familia hay un salmo muy bonito que dice que Dios nos hace habitar en familia. Dios es un Dios de familia. De hecho, cuando Dios crea al hombre, algunos dicen, bueno, que primero creó al hombre, luego creó a la mujer. Algunos dicen que primero Dios hizo el boceto y luego hizo la perfección, ¿no? Nos hizo a nosotros. Experimentó con nosotros. Y luego ya cuando vio los errores que teníamos, dice, no, vamos a hacerlo más perfecto, hizo a la mujer. Son bromas, pero bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero cuando crea al hombre, y dice que el hombre está ahí, en aquel huerto, en aquel paraíso, lo tenía todo, bien acompañado los animales, todo perfecto, pero dice, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre... Y hablando del hombre y la mujer, no estamos creados, David, para vivir en soledad. La soledad no es buena, nunca es buena, salvo en momentos puntuales de nuestra vida. Hay momentos en mi vida que me gusta estar solo, ¿verdad? Hay momentos que yo separo en mi día para quedarme a solas con Dios y quedarme a solas, ¿verdad? Y no siempre tengo que estar acompañado, pero me refiero, nuestra vida en general, no estamos preparados para vivir solo. La gente se va apagando, se va muriendo. Yo creo que lo peor que hay, una mujer que conocí hace un tiempo atrás, que había sufrido maltratos, una mujer muy sufrida en la vida, pero muy sufrida. El marido, bueno, pues al final la dejó y no sé qué, y ella se quedó al final viviendo sola hasta el último de sus días. Y ella decía, Alberto, yo he podido soportar los maltratos, he podido soportar los desprecios, he podido soportar todo, pero hay algo con lo que no puedo y es vivir sola. No soporto la soledad. Entonces Dios ha creado para luchar contra esa soledad algo tan bonito como la familia. Cuando Dios vio a Adán, dice, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea. Hizo a la mujer. La familia es algo tan sagrado, es algo tan intocable, es una institución creada por Dios. No es algo que el Estado se haya inventado, no es algo, el matrimonio. Yo siempre cuando oficio una boda suelo decir que las bodas no es algo que ha creado el Estado para amparar a una de las dos partes cuando el otro fallezca, ¿verdad? No, yo estoy casado y si mi mujer fallece yo cobro una paga de viudedad, si me quedo tranquilo. Para eso no es el matrimonio. El matrimonio lo ha creado Dios. Es Dios quien le dio a Eva a Adán, es Dios quien le dio a Adán a Eva. Es algo que Dios mismo ha creado y es algo intocable, es lo más sagrado que hay. ¿Y dónde se está atacando ahora mismo? A la familia, ¿verdad? La Biblia presenta el modelo familiar correcto, que es el hombre, la mujer y los hijos si los hubiera, ¿verdad? Hay matrimonios que no quieren o no pueden tener hijos, eso es una familia también, pero la familia es el hombre, la mujer y los hijos si los hubiera, y es algo sagrado, es algo que no se puede tocar. Todo lo demás, como bien creo que te decía la entrevista anterior, o la anterior, no recuerdo, a libertad nos ha llamado Dios. Que tú quieres, en vez de estar Adán y Eva, quieres estar Adán y Esteban, perfecto. Que tú quieres estar dos mujeres, perfecto. O sea, tú a libertad has sido llamado, pero vamos a llamar a las cosas por su nombre. Familia es Adán, Eva y sus hijos. Y eso tiene que ser algo intocable. Y se está descuidando eso, desgraciadamente. Se está descuidando, no se está valorando. El núcleo familiar se está separando y vemos muchas familias desestructuradas. Desestructuradas. Es un peligro, sobre todo para el crecimiento de los más pequeños. Alguien me decía, creo que lo decía una psicóloga, no recuerdo ahora el nombre, voy a quedar fatal, no recuerdo el nombre. ¿Tú sabes, por ejemplo, cómo ven los niños la separación de sus padres? ¿Cómo? La Biblia dice que cuando el hombre y la mujer se casan son una sola carne. Una sola carne no solo en el aspecto sexual, porque se unen, ¿verdad? Se compenetran, están juntos, no, es en todo. O sea, el niño entiende que papá y mamá son dos personas, ¿verdad? Pero son uno, ellos no tienen otro tipo de visión. Cuando los padres se separan, esta psicóloga decía que la visión que tienen los niños es como que tú te desgarras un miembro, o sea, como si te amputases una parte de tu cuerpo. ¿No sería algo violento? Yo no podría ver esa imagen. Sí. El otro día estaba viendo las imágenes de cuando Israel abatió al líder de Hamas y se le ve con el brazo ahí, dice, uy, yo no podía ver esas imágenes, ¿verdad? Son fuertes. Esa es la imagen que tiene un niño cuando papá y mamá se separan. Es como, no es correcto que hagan. Entonces se está mutilando a la familia, se está destrozando la familia, están dando tanta libertad. Tú date cuenta que ahora para casarte, mira, tengo una parejita que ahora Dios mediante se va a casar el 28 de noviembre, en un mes, para conseguir los papeles, David. Llevan
6, 7 meses, que si das a Las Palmas a buscar un papel, que si no sé qué, que si manda un papel a Colombia, que si esto, que si lo otro, que si eso, que... ¿Te quieres divorciar? Esta tarde estás divorciado ya, si quieres. O sea, está todo ya tan facilitado. Sí. La Biblia nos habla de la importancia de la familia. Tenemos que vivir en familia. La familia es lo más importante. Y también se dice que el primer ministerio para un cristiano es la familia, ¿verdad? Vivir nuestra fe en familia. Luego hay otro tipo de familia que es lo que la Biblia denomina la familia de la fe, que es la iglesia. La Biblia denomina así la iglesia, la familia de la fe. ¿Por qué? Porque somos hermanos con un mismo padre, somos familia y nos tenemos que cuidar, nos tenemos que amar, nos tenemos que respetar, edificar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando hay personas que por el motivo que sea están solas en sus casas? Bueno, vale, están solas, no han conseguido o no han querido tener pareja, pero tienen familia, tienen la familia de la fe. Entonces la Biblia habla de la familia como algo muy, pero que muy importante. De hecho, mira una curiosidad, hay algo que se conoce como el Shema, los israelitas conocen como el Shema, que es ese mandamiento que está ahí en Deuteronomio, que dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego le dice: y estas palabras las repetirás en tu casa, se las repetirás a tus hijos, las hablarás cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, el mandato de Dios es edificarnos en familia, nuestra fe es en familia. Creo que he visto... de las luchas más fuertes que yo he visto es cuando un hombre o una mujer, independientemente, quieren vivir una vida cerca de Dios, se entregan al Señor y su marido o su esposa no quieren. Y esa lucha en casa es muy fuerte, es muy triste ver eso. La familia es algo que tenemos que cuidar. Dios apuesta por la familia, no sé si es la expresión correcta, apuesta. Dios es un Dios que hace habitar en familia y tenemos que cuidar la familia. Amén. Bueno, hace poco han sido las fiestas juradas de San Miguel y claro, viene al caso porque queremos saber quién era el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel, buena pregunta. Bueno, el Arcángel Miguel, todo lo que tiene que ver con ángeles, con el mundo espiritual, aunque la Biblia habla y mucho, es todo un misterio. Podemos presentar un panorama de lo que la Biblia enseña y nos vamos a quedar con cosas muy buenas, vamos a aprender cosas muy buenas. Hay buenos cursos de algo que se llama angeleología, o sea, que habla del estudio de los ángeles, muy buenos. Pero sigue siendo todo un misterio, cómo opera, cómo funciona y todo. El Arcángel Miguel, arcángel significa jefe de los ángeles, ese prefijo que se le pone a ángel, el ar, se habla del jefe, es una por así decirlo, uno de los líderes angelicales que existe, ¿verdad? Tú dices que ahora estaban lo de la fiesta de Tuineje, sí. Estuvimos mirando antes y bueno, parece ser que en 1740, pues aquí en Fuerteventura se iba a librar una batalla y ellos pues batallaron y supuestamente dicen que el Arcángel Miguel los liberó y los ayudó, y eso no tiene, bíblicamente no tiene ni pies ni cabeza, no tiene apoyo bíblico ni respaldo bíblico ninguno, pero eso es lo que la cultura dice, y de ahí viene que hay muchas fiestas, por ejemplo aquí en Fuerteventura, en Tuineje, la fiesta de San Miguel y el Arcángel Miguel, y en otros tantos sitios, ¿vale? Pero eso no dice la Biblia. La Biblia presenta Arcángel como un mensajero de Dios, como alguien que cuida, como alguien que lidera las potestades del aire. Hay un versículo muy interesante, no sé si te has leído el libro del profeta Daniel, no. En el Antiguo Testamento. No es muy fácil de entender, tiene unos estudios muy, muy interesantes, pero muy intensos también, que Daniel en un momento dado se pone a orar por una situación. Otro día podemos hablar de eso. Y ora un día, no pasa nada, ora 2 días, no sucede nada, y a Daniel, oye, ¿cómo es eso, hombre? Y 3 días, no pasa nada, 10 días, no pasa nada, 20 días, no pasa nada, 21 días, y Daniel dice, oye, estoy orando, estoy ayunando, aquí no pasa nada, y le dice el Señor, no, mira, no te preocupes, porque desde el primer momento que te dispusiste a orar, el Arcángel Miguel salió a batallar, porque había pues, como una guerra ahí en el cielo, de unas batallas espirituales. Entonces el Arcángel Miguel fue el que salió a batallar eso. Es como un líder del ejército celestial, donde también es un mensajero, creo que es Apocalipsis, si no recuerdo mal, lo presenta también como el guardador del pueblo de Israel, es el que guarda a Israel. Y hay un dato muy curioso, que por cierto es la única vez que se le llama arcángel en la Biblia, que dice, porque si yo te digo, ¿dónde está enterrado David? Yo he ido a la tumba de David en Israel. ¿Dónde está enterrado, qué sé yo, Isaac? Yo he estado en la tumba de Isaac, he estado en la tumba de Abraham, he estado en las diferentes tumbas que la Biblia habla. Pero si yo te pregunto, David, ¿dónde está enterrado Moisés? No lo sé. Ni idea, ¿verdad? No. Es todo un misterio. Nunca apareció el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el libro de Judas, si no recuerdo mal, capítulo 1, versículo 9, perdonen que me van a acribillar en los comentarios, creo que es ahí, si no, bueno, como Judas solo tiene un capítulo, lo buscan rápido. Dice que cuando Moisés muere,
no sé por qué, pero yo tengo una intuición, pero no es... Una hipótesis. Una hipótesis, sí, yo creo que esa es la palabra correcta. Satanás quiso robar el cuerpo de Moisés, pero dice la Biblia que el arcángel Miguel se lo impidió. Y hubo una lucha entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Y al final no se sabe dónde está enterrado. ¿Por qué? Bueno, Moisés en la tradición judía es muy venerado, es a quien Dios le dio la Torá, ¿entiendes? A quien Dios escogió para liberar al pueblo de Dios de Egipto, le dio la palabra de Dios ahí en el monte Sinaí. Entonces yo creo que si el cuerpo de Moisés hubiese aparecido, lo hubiesen idolatrado totalmente, le hubiesen hecho ahí estatuas, lo hubiesen idolatrado, y entonces por eso el arcángel Miguel batalló y lo escondió. Entonces el arcángel Miguel es uno de los jefes en el mundo espiritual que tiene varias funciones, no solamente batallar esas peleas ahí arriba tan difíciles que algún día nos enteraremos, ¿verdad?, de todo lo sucedido, sino que también es el guardador de Israel. Totalmente. Bueno, pastor, viene dentro de poco una fiesta muy famosa, que es Halloween, que es mi cumpleaños también, el día 31 de octubre. Pero claro, el día 1 es el día de todos los difuntos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, tú dices que la fiesta de Halloween es muy conocida. Ahora sí, pero hace 20 años, ¿tú conocías Halloween? Por la tele. Por la tele, la verdad. Una fiesta americana. Sí, aquí no se celebraba nunca. Por lo menos aquí en España no. Pues no sé si 20, pero 25, 30 años. Yo cuando tenía 10 años, jamás escuché, veías en las series americanas eso de Steve Urkel, ¿te acuerdas? Sí. De algunas series americanas, como algunos niños salían a repartir caramelos. Esas fueron las primeras noticias que tuvimos de esta fiesta. Pero nada más, o sea, algo importado, una América nada más, que hemos adaptado en nuestra cultura, pero que al final estamos adaptando lo peor de cada sitio, ¿verdad? Sí. Lo peor de cada casa que venga para nosotros. No. Halloween es conocido también como la noche de brujas. La Biblia no lo menciona como tal, como esa palabra, pero por la práctica que tiene, la Biblia lo condena totalmente. La Biblia dice que no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que lo que tenemos que hacer es reprenderlas. No debemos ni podemos participar de nada que tenga que ver con el ocultismo. Creo que hace 2 entrevistas o 3 atrás te lo decía, que Dios condena todo lo que tiene que ver con la magia, el esoterismo, el ocultismo y todo esto de los muertos, de las brujas. Aunque para nosotros, a nuestro nivel en el que estamos, sea un juego para los niños. No me disfrazo de bruja, de muerto, de esqueleto, de calabaza, de lo que quiera que sea. Es un juego. Sus orígenes allí en los celtas no tienen nada que ver con juegos, es una fiesta totalmente satánica. Si tuvieses la oportunidad de hablar con una persona que se dedica a la brujería, al satanismo, todos van a coincidir que la fiesta o el día más importante para ellos es el 31 de octubre, es cuando más sacrificios hacen, una serie de cosas que ni sé porque no me gusta, no quiero perder el tiempo en esas cosas, pero por mi trabajo tengo que estudiarlo, pero son cosas que, o sea, son aterradoras. Lo que pasa es que la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. En vez de presentarnos esta fiesta como algo diabólico, como algo que habla de brujería, de ocultismo, de disfraces, de caramelitos, se ha disfrazado para que ahora nosotros lo adaptemos. O sea, te estoy hablando que eso es el 31 de octubre, hace 3 semanas atrás, o 4 semanas. Yo ya fui por aquí cerca a tomarme un café y ya está decorado eso de Halloween. 4 semanas atrás, David, sí. Con telarañas, con arañas. O sea, ya han hecho de esto una diversión, pero el trasfondo espiritual es una locura. Yo no participo de Halloween, lo tengo claro. Yo a la iglesia le enseño que no debe, que cada uno haga lo que le da la gana. Ni mi mujer, ni yo, y mucho menos mi hija participan de nada que tenga que ver con lo que es Halloween, porque yo soy el primero que me gusta una fiesta, un vacilón diríamos aquí, una risa, soy el primer bromista, soy el primero que me encanta reírme. Si por mí estaría todo el día así, pero hay cosas que no tienen risa, hay cosas que no tienen gracia, y Halloween no es ningún juego y es un tema bastante delicado. Eso por una parte. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, no, claro, el tema... No, esto está Halloween, que es el 31, y después tenemos el Día de Todos los Difuntos, que es el día 1 de noviembre. Exactamente, ¿no? Claro. Eso es una fiesta que la Biblia tampoco lo contempla, ahora te digo por qué, pero es algo, pienso yo, algo más tradicional nuestro, ¿verdad? De aquí de España, que es donde se recuerda pues a las personas ya fallecidas. Normalmente se les suele llevar flores. La Iglesia Católica, si no me equivoco, hace unas misas en honor de los muertos para hacer unas oraciones. Con responso y demás. Exactamente, por las personas fallecidas. Aunque eso tiene un poco más de sentimentalismo, y no me salen las palabras. Sentimentalismo, pero no, la Biblia nos enseña, como ya te he dicho en diferentes ocasiones, David,
que no, que los muertos una vez fallecen ya nada tienen que ver, ya los que se han ido, lógicamente los vas a recordar de por vida, no quiere decir que una persona fallece y ya no te acuerdes de él, no te acordarás, pero ya no se les debe ni orar, ni rezar, ni hacer misas, ni hacer culto, ni nada en absoluto. Ya cuando una persona se va, queda en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, lo lloraremos, lógicamente, cuanto más cercana a esa persona, más tardaremos en empezar nuestro día a día normal, pero no se debe celebrar la vida de los muertos. La Biblia enseña que cuando Jesús resucita, nadie lo sabía todavía, y había unas mujeres que le iban a llevar al sepulcro, a la tumba, unas especies aromáticas, algo de costumbre de aquella época, y cuando llegan se dan cuenta que Jesús no está en la tumba, y ellos, uy, ¿cómo así? Y empiezan a buscar, y se le aparece una persona, un ángel, y le dice, mira esta frase que bonita, le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros no estamos para buscar entre los muertos. Nosotros no estamos para esa historia, estamos para los vivos. A los muertos los recordamos, los extrañamos, pero ni se les ora, ni se les reza, ni se les hace cultos, ni nada por el estilo. Bueno, empecemos a hablar también de personajes de la Biblia. Hablemos de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Bueno, vamos a hablar de Timoteo. Timoteo era un joven discípulo de Pablo, uno de los más jóvenes. De hecho, habla en un momento dado de su corta edad. Parece que por su juventud la gente como que lo tenía al menos, ¿verdad? Una vez una persona, me acuerdo, que me dijo, ¿tú qué me vas a enseñar si yo te llevo a ti 30 años más? Me dijo, y bueno, está bien. O sea, hay gente que por la juventud no son valoradas, y parece que Timoteo, debido a su juventud, la gente no lo respetaba o no lo valoraba, y Pablo le dijo algo muy hermoso, que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Tú lo que tienes que ser es el ejemplo en amor, en fe, en conducta, en todo. Sé un ejemplo, y da igual si tienes 10, 15, 20 o 50 años, tú sé ejemplo en todo, le dijo. Timoteo, Pablo lo conoció, el apóstol Pablo lo conoció en uno de sus viajes misioneros, si no recuerdo mal, en Listra. Él era un joven que desde niño le habían enseñado la palabra de Dios, un niño instruido en los caminos del Señor. Su madre Loida, su abuela Eunice, dice la Biblia, que tenían una fuerte fe y que esas se la inculcaron a este joven, a Timoteo, y cuando creció, pues permaneció en los caminos del Señor. En Timoteo vemos el reflejo o el resultado o el fruto de un buen trabajo hecho por los padres. Cuidaron e instruyeron a este joven, y cuando fue mayor era un hombre serio, un siervo del Señor. Este joven discípulo acompañó a Pablo en alguno de sus viajes misioneros, y curiosamente fue el que Pablo dejó en Éfeso. Sí, en Éfeso fue para que pastoreara. Te voy a decir rápidamente lo que es un apóstol. Un apóstol significa enviado, es una persona que va a un lugar donde todavía no se ha predicado el evangelio y empieza a predicar. Cuando empieza a levantarse ya una iglesia, el apóstol se va, pero ya deja ya un pastor, ¿verdad? Para evangelizar, ¿no? Para que ella se quede cuidando a la iglesia, exactamente. Y él se va a otro lugar para empezar de cero. Esa es la vida de un apóstol realmente, según la Biblia nos dice. Una persona que hoy podríamos decir como si fuera un misionero, alguien que deja su casa para ir a otro lugar, predicar, levantar una obra, cuando ya está bien, se va. Cuando va a empezar a recoger fruto, se va, y que otro reciba los frutos. Pues Timoteo fue ese pastor que Pablo dejó allí en una gran iglesia de Éfeso, y curiosamente cuando Pablo está preso en Roma, le escribe unas cartas, primera y segunda carta a Timoteo. Se conoce, son cartas, se conocen como cartas pastorales, no son cartas a la iglesia como pudiera ser la carta a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los filipenses. No, son cartas ya personales, y se le conoce como cartas pastorales, donde se le da algunos consejos para un pastor. Hay un libro muy bueno que lo recomiendo, se llama Querido Timoteo. Son unos cuantos consejos que se le dan a los pastores. Bueno, en definitiva, Timoteo es el fruto del resultado de unos padres que han luchado por su hijo, una buena educación, que trabajaron en él. Resultó salir un buen hombre de Dios. Pablo lo conoció, se lo llevó al ministerio, lo formó como un buen hombre, y al final lo dejó como pastor en una iglesia llamada Éfeso. Fue un verdadero siervo de Dios. Amén. Uy, qué bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bonita la historia de Timoteo. Sí. Hay otra historia que también lo comentaba en otro de los programas, que es muy bonita y lo vamos a conocer hoy, que es Jonás. Bueno, Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento, yo creo de los más conocidos, ¿verdad? Hay una canción que se le canta a los niños que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y ahora no recuerdo mal, voy a quedar mal, y como no le hizo caso, vino el pez y se lo tragó. Algo así decían los niños. Ahí está. Se le enseña a los niños como de la edad de mi hija Rebeca, esa canción se le enseña. Jonás fue un hombre
un profeta, a los que Dios usaba en el Antiguo Testamento. Hay un libro que tiene su nombre, Jonás, muy breve, sería muy bueno que te lo leas, en 10 minutos te lo lees. Son 4 capítulos, si no recuerdo mal, donde Dios le pide una misión un tanto extraña a este hombre, a Jonás. Y le dice, mira, ve a Nínive y predica contra ella que voy a destruir esta ciudad. Nínive son los asirios, un enemigo de Israel de siempre. O sea, lo que le está pidiendo Dios a Jonás no solamente es predica la palabra fuera del territorio israelí, que eso no lo había pedido hasta ese entonces Dios, siempre el mensaje era para el pueblo de Dios, y encima le dice, y predica a los enemigos. Jonás dice, yo a Nínive, yo lo siento, pero yo a Nínive no voy, y desobedece a Dios. Por eso dice la canción, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, desobedeció a Dios. Hay un libro muy bueno que se titula así, yo a Nínive. No. Entonces Dios le dice a Jonás, ve a Nínive a pregonar contra esta ciudad. Ni siquiera a predicarles de amor, de paz, no, pregona contra esta ciudad que en 40 días será destruida. Jonás entra en un estado de rebeldía total y dice, no, lo siento, pero no. Y si Nínive estaba para allá, él se va para la otra punta opuesta. Y se va y llega a un puerto, coge un barco, se va rumbo a Tarsis, que algunos dicen, y es muy probable esa hipótesis, esa teoría, que Tarsis es el sur de España. Quería huir aquí a España, Jonás. Y se subió al barco y dice, yo no quiero saber nada de esto. Y se va pensando que huyendo de Jerusalén o de Israel, donde él estaba en aquel entonces, podía huir del Señor. Y nada más lejos de la realidad. Ahí estando en alta mar, de repente empieza una tormenta muy fuerte, los marineros se asustan, los marineros se dan cuenta de que eso no es normal, que es algo espiritual, tienen que empezar a tirar toda la carga por el mar. Imagínate lo que un rebelde puede hacer en su entorno, puede arruinar su entorno, no solamente su vida, sino su entorno, esa gente perdiendo todo, tirándolo por la mar. Dicen, aquí está pasando algo. Entonces, oye, ¿qué está pasando? Está pasando hasta que Jonás dice, mira, es mi culpa, estoy desobedeciendo a Dios. Los marineros, ¿qué hacen? Así, y lo tiran al agua. Y hay un versículo muy interesante, si no me equivoco, es el último del capítulo 1, que dice, y el Señor tenía preparado un gran pez para Jonás. O sea, no es que pasaron un pez por ahí se lo tragó, sino que el Señor lo tenía preparado. El Señor tiene preparado todo, lo tiene todo bajo control. Aún lo más caos que pueda haber en nuestra vida, el Señor lo tiene controlado. Jonás cayó, se lo traga un pez. ¿Qué pez? No sabemos. Algunos han dicho una ballena, otros han dicho por ahí que si era un mero gigante porque tiene la capacidad de engullir y no de masticar a la hora de comer. Un gran pez, dice la Biblia, no sabemos. Y se lo tragó, y ahí estando en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, con todos sus ácidos, con toda esa imagínate, ¿no? Esa expresión es la correcta. Allí hizo lo que yo creo que todos haríamos. Cuando estamos en las últimas, cuando estamos desesperados, dice que invocó el nombre del Señor. Señor, si tú me sacas de aquí, yo te prometo, ¿sabes? Esas promesas que se hacen en el momento de desesperación que luego no se cumplen. Señor, si tú me salvas, Señor, yo te prometo que estaré todos los domingos en la iglesia. Luego ni aparecen por ahí. Pero Jonás oró, Señor, si tú me sacas de aquí, yo te prometo que voy a pagar mis votos, que voy a estar ahí siempre, que voy a servirte todos los días de mi vida en el templo. Pero se arrepintió de verdad. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo que el pez vomitase a Jonás. Lo vomitó y fue a Nínive a predicar a aquellos hombres, y les dijo, mire, que predicó como de mala gana, mira, que sepan que en 40 días la ciudad va a ser destruida por Dios. Y sucede algo increíble, algo sin precedentes, y es que toda Nínive, el rey, todos convocaron un ayuno para arrepentirse. Incluso los animales, dice la Biblia, me viene a la mente ahora, hasta los animales le dijeron, aquí no se come hoy, vamos a estar ayunando, nos vamos a arrepentir. Y toda Nínive se arrepintió de sus pecados. Y entonces Dios, por misericordia, dice, bueno, entonces no voy a destruir esta ciudad, sino que la voy a cuidar y la voy a bendecir. ¿Qué hizo Jonás? En vez de alegrarse, se enfadó. Jonás es de esas típicas personas que piden misericordia. Señor, sácame de aquí, pero no quiere misericordia para los demás. Quiere el bien para uno, pero no para los demás, ¿verdad? Y al final el Señor... Hay mucha gente así, ¿eh? Demasiada gente así, ¿verdad? Bendíceme, dame, todo para mí, todo para mí, pero aquel que se pudra, aquel no me interesa, sí. ¿verdad? El Señor te sacó a ti de un gran pez, alégrate porque aquellos también le está sacando una situación complicada, ¿no? Se fue como un niño chico debajo de un árbol a llorar, que no, Señor, yo sabía que si iba, que tú eres bueno en gran manera y al final lo salvaste y que no sé qué. Bueno, y... eso es lo bonito de esto, ¿no? Dar una segunda oportunidad, aún a los pecadores, aún a los malos. Y esa es un poco la historia de Jonás, de cómo un hombre se rebeló contra Dios, pero al final, ¿sabe dónde acabó? ¿Dónde? En Nínive, donde Dios le dijo, ve a Nínive a predicar. Al final, David, vamos a acabar sí o sí en el centro de la voluntad de Dios. Por las buenas
o por las malas. Amén. Eso así. Entonces yo creo que es mejor ir por las buenas. Sí, totalmente. Bueno, estamos casi llegando al final de nuestro espacio, pero también seguimos conociendo a los discípulos apóstoles. Hoy nos toca conocer a Pedro. Sí, vamos a conocer a Pedro, uno de los discípulos más cercanos del Señor. Casualmente es uno de los primeros en llamar, por lo menos la Biblia lo registra así, que fue uno de los primeros a los que Dios llamó, Jesús llamó, allí cuando se acercó a aquella orilla, y él estaba juntamente con su hermano Andrés. Los dos eran pescadores, Andrés y Pedro, hermanos, eran pescadores, y el Señor les hace un llamado un tanto curioso, no sé si decirle especial, pero sí curioso, porque les dice: si me siguen, si ustedes vienen conmigo, yo os haré pescadores de hombres. O sea, van a seguir trabajando en el oficio de la pesca, pero ahora van a cambiar los animales por las personas. Yo te voy a hacer un pescador. Qué bonito. Algo precioso. Resulta que Pedro no se llama Pedro. Es un sobrenombre también que Jesús le puso. El nombre original es Simón. Y Dios le cambió el nombre por Pedro, porque Pedro, o Cefas, que también significa eso, significa roca. Porque Pedro iba a ser esa roca sobre la cual la iglesia se iba a edificar, era esa roca que iba a ser un pilar de la iglesia, como así lo demostró en el futuro. Tu nombre ya no será Simón, ahora te llamarás Pedro, porque eres una roca. Bueno, Pedro tiene muchas historias, podríamos estar literalmente, sin engañarte, ¿Sí? Podríamos estar aquí hablando horas de Pedro. Pedro es una persona impetuosa, Pedro es una persona que no tiene filtro entre el cerebro y la boca, él dice lo que piensa, luego ya se arrepiente, es una persona con mucho carácter. Hay una curiosidad, porque dice que si hablo mucho me dice... No. Hay tiempo. Cuando a Jesús lo arrestan en el huerto del Getsemaní, Jesús no ofrece resistencia. Como cordero fue llevado al matadero, él enmudeció, dice la Biblia. Él me vienen a buscar, aquí estoy, Judas, con un beso traicionas al Hijo de Dios, no pasa nada, tranquilo, yo no voy a poner resistencia, ya me voy. Pero Pedro en ese momento, ¿sabe lo que hace? Desenvaina una espada y le corta una oreja a un siervo del sumo sacerdote, que si no recuerdo mal se llama Malco, y le cortó la espada, que el Señor le dice en ese momento: Pedro, chico, llevas 3 años conmigo, todavía estás a estas alturas, y le tuvo que colocar la oreja otra vez a aquel siervo. Era una persona impetuosa, una persona que ya te digo que no tenía filtro, una persona totalmente, pero una persona apasionada por Jesús. Es verdad que su carácter era un poco especial, que no tenía filtro, pero enamorada del Señor al 100%. En un momento dado Jesús estaba predicando un mensaje muy duro, David, muy duro, que dice que en ese momento muchos de sus discípulos abandonaron a Jesús, le dijeron: hasta aquí llegamos, Señor. Hay gente que a veces cuando tú le hablas duro te dice: hasta aquí llegué contigo, Alberto. Ya yo creo en la palabra, yo creo en eso, pero ya no, hasta aquí llegué. Y se van. Bueno, pues está bien. Entonces Jesús predicó un mensaje muy, pero que muy duro, y muchos de sus discípulos se fueron y le dijo Pedro: oye, Señor, que afloja un poco el mensaje porque la gente se está yendo. Y Jesús le dice: ¿quieres irte tú también, Pedro? Porque yo el mensaje no lo voy a cambiar. Este es el mensaje, esta es la palabra, si la quieres bien y si no también. Y Pedro le dice algo tan hermoso que le dice: ¿y dónde voy a ir yo, Señor? ¿Dónde me voy yo fuera de ti ahora? Si yo no sé hacer nada salvo estar contigo, ¿dónde voy a ir yo si solo tú tienes palabras de vida? Le dice. O sea, Pedro era una persona impetuosa, alocada en un momento dado, podríamos decir, pero enamorada 100% del Señor. Al final le negó. Es que ya te digo, Pedro no tenía filtro, y le dice el Señor: Pedro, alguno de ustedes me va a negar. No, yo no, Señor, nunca lo haré, aunque me sea necesario, yo moriré contigo. Le dice Pedro: vamos a ver una cosa, chico, esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, que no. Y Pedro, desafiante, a mí me dice el Señor: Alberto, esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Yo cuanto menos no me acerco a donde está el gallo, ¿verdad? Porque no, yo no te voy a negar, pero no voy a ir por allí, ¿verdad? Y Pedro estaba ahí al lado del gallo, que el gallo es una trompeta, no es un animal, ¿vale? Eso tiene otra explicación. Al final lo niega 3 veces, porque cuando están arrestando al Señor, Pedro, que seguía a Jesús de lejos, la gente empieza a decirle: ay, tú eres Galileo, tú estabas con el Señor también, tú tienes que morir también. No, yo no lo conozco de nada. Sí, tu manera de hablar te delata, tú eres Galileo, tú estabas con el Nazareno, que no. Lo niega 3 veces, y en ese momento, dice la Biblia, que cuando le niega 3 veces se escucha el cantar del gallo. Y Pedro se acuerda, dice la Biblia, que empezó a llorar amargamente. No un lloro de: ay, metí la pata. No, a llorar amargamente. Y venga a llorar, y venga a llorar, y venga a llorar. Tanto es así, el Señor muere, resucita, toda la historia que acabamos de hablar, que ya sabemos. Pero Pedro ya no se siente digno de seguir sirviendo al Señor, así que decide volver a donde un día Dios le sacó. Decide volver a la pesca. Dios lo había ido a rescatar. ¿Te acuerdas que te dije antes? Te haré pescador de hombres. Sí. Pedro se convirtió en un gran hombre de Dios, pero por aquel error
Se sintió tan culpable que volvió a su antigua manera de vivir. Cuidado con los errores, David, porque a veces nos hacen sentir tan culpables que nos apartamos, ya no nos creemos merecedores de nada. Entonces volvió y es otra vez el Señor quien acude a Pedro. Y le dice: Pedro, no te preocupes, ven, tú me amas. Sí, Señor, bueno, si me amas, cuida del rebaño. Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta si Pedro, ¿me amas? Algunos han querido decir que el Señor se lo dice 3 veces, porque como le negó 3 veces, pues 3 veces ahora le tiene que decir: Señor, te amo. En definitiva, el Señor lo restaura, el Señor lo perdona, el Señor lo coloca allí como líder de la iglesia. Pedro es ese hombre valiente que cuando antes de la muerte Jesús era un cobarde que le negó, después cuando fue lleno del Espíritu Santo dice que fue el primer hombre que se puso en pie y predicó a una multitud donde 3.000 personas conocieron al Señor. Empezó a predicar, fue uno de los pilares más importantes de la iglesia. Luego escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro, muy interesantes, donde habla del amor ágape, de ese amor de Dios. La vida es apasionante. Al final muere por el Imperio Romano, crucificado. La tradición dice que Pedro en sus últimas palabras fueron: no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme boca abajo. Así murió Pedro. Fue el único mortal que pudo caminar sobre las aguas. O sea, es que te digo, tiene tantas anécdotas Pedro, eso es un personaje. ¿Sabes que los católicos dicen que es el Papa, el primer Papa? Y que el Papa de hoy en día, ¿cómo se llama el Papa de ahora? Francisco, que es el sucesor de Pedro. No tiene nada que ver de eso, ¿vale? No. El Papa no es la representación de Jesús en la tierra, no es el sucesor de Pedro. Pedro no fue un Papa. No, esas son tradiciones que alguno quiso implementar, pero bíblicamente no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, algunos comentarios que he rescatado del canal dice: es una locura, yo era de los testigos de Jehová y necesité sangre a los 14 años y yo no quería, y gracias a Dios que mi mamá dijo que yo no me mando que me la pusieran, y gracias a Dios viví, y después tenía derrames y me tuvieron que poner 3 veces más después de casada. Gracias a Dios que me cuidó y abrió los ojos. Amén. La verdad, hay muchos testimonios y hay algunos hasta muy fuertes, porque hay uno que comenta y dicen que la madre la violó el hermano y se quedó embarazada y tuvo a ese niño a través del propio canal. Nos mandan también muchísimas bendiciones desde muchos países, pastor. Hay una de las preguntas que dice Josefina Liranzo 9859: bendiciones para ustedes, me encanta el programa porque Dios ha puesto mucha sabiduría de su palabra en el pastor Alberto. Soy fiel seguidora de sus devocionales y los del pastor Sierra y de todas sus prédicas, y he aprendido mucho de la Biblia. Recientemente alguien que no cree en la Biblia me hizo esta pregunta: si solo existía Adán y Eva y sus hijos, entonces ¿dónde encontró su hijo Caín esposa? Como dice en Génesis 4, me gustaría escuchar, si es posible, en el próximo programa alguna respuesta que me pueda ayudar a seguir defendiendo mi fe cristiana y la veracidad de la Biblia. Bueno, pues esa pregunta que la suelen hacer muchísimo, así para intentar resumírtela en un minuto, hay 2 posibles variantes, una más certera que otra. La primera variante, que algunos quieren defender pero no tiene mucho pie, es que es cierto que Adán y Eva tuvieron a 2 hijos, Caín y Abel, luego tuvieron otro y luego tuvieron más. Y recuerda que en aquella época no se vivía como ahora, 80, 90, 100 años como mucho, sino que se vivía siglos y siglos. Matusalén, ¿has escuchado el dicho de más viejo que Matusalén? Bueno, porque Matusalén vivió en la Biblia, dice la Biblia, 969 años. Noé, si no recuerdo mal, 600 y pico años. O sea, se vivía todo ese tiempo. Imagínate, y eras fértil en todo ese tiempo. Imagínate la cantidad de hijos que podrías tener. Hay una versión que dice que cuando Caín es expulsado y se va, pues había ya más hijos que estaban en otro lugar. Bueno, como la Biblia no lo dice, no lo podemos inventar y no podemos decir si es verdad o no. Lo más probable es que es cierto, Adán y Eva fueron las primeras personas que Dios creó y las puso en el Edén, pero no fueron las únicas. Seguramente creó a más personas. Entonces, cuando Caín salió, ya había más creación de Dios. Lo que pasa es que la Biblia se centra en ¿quién? En Adán y en Eva. O sea, y todos los personajes que la Biblia da hasta el final, hasta Apocalipsis, no son los únicos. O sea, hay miles de millones de personajes, pero la Biblia se centra en unos cuantos. Entonces, lo más probable, no lo podemos afirmar porque la Biblia no lo dice, pero lo más probable, la lógica, lo que nos dice es
que Dios creó a Adán y Eva, que todo empezó con Adán y Eva, pero que después hubo también otras personas. Por eso cuando Caín salió de allí fue a otra ciudad y ya había gente allí. Se nos va el tiempo, teníamos más preguntas, pero se nos va el tiempo, de verdad, son 54 minutos casi, se nos va el tiempo corta y tenemos que marcharnos, de verdad, pastor, gracias. Dios me lo bendiga. A ti, David, Dios te bendiga. Hasta el próximo lunes. Sí. Hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos con la entrevista política. En el día de hoy, Francisco Artiles, concejal del Partido Popular en Tuineje, en el espacio de la oposición de Tuineje Informa. Y por cierto, para que sigan el canal de Sur FM, que cada día somos más y que están comentando como locos el espacio del pastor, tanto en Sur FM también como en el canal del pastor Alberto Ares. Denle like, me gusta, suscríbanse porque es totalmente gratuito y entre más se comparta la palabra, mucho mejor. Dios los bendiga, hasta la semana que viene y ahora la entrevista política.